Hay etapas del Tour de Francia que se ganan levantando los brazos en la línea de meta, y hay otras que se ganan sin atacar una sola vez. La quinta etapa de este Tour de Francia 2026 fue precisamente una de esas. Porque mientras toda la atención estaba puesta en los velocistas en los últimos kilómetros y en quién sería capaz de imponerse en un sprint que prometía ser espectacular, el UAE Team Emirates volvió a demostrar que está corriendo esta carrera con una tranquilidad que muy pocos equipos pueden permitirse. No vimos ataques de Tadej Pogačar, no vimos movimientos de Isaac del Toro, ni siquiera hubo un intento por endurecer la carrera, y lejos de parecer una señal de debilidad, fue exactamente todo lo contrario. Porque después del enorme trabajo realizado durante los primeros días del Tour, el conjunto emiratí volvió a demostrar que sabe perfectamente cuándo merece la pena gastar fuerzas y cuándo lo más inteligente es pasar completamente desapercibido. Si echamos la vista atrás, entenderemos mucho mejor esta estrategia. En la segunda etapa vimos a Isaac del Toro conseguir una victoria histórica gracias al precioso gesto de Pogačar, que decidió regalarle el triunfo después del enorme trabajo que había realizado para el equipo. Un día después fue el propio Pogačar quien levantó los brazos, conquistando una nueva etapa y recuperando el maillot amarillo para el UAE. Y posteriormente, en la cuarta jornada, el equipo sorprendió a todo el mundo haciendo justo lo contrario. Renunciaron voluntariamente al liderato de la carrera, dejaron marchar la escapada y administraron sus fuerzas pensando únicamente en lo que todavía queda por delante. Pues bien, en esta quinta etapa volvimos a ver exactamente esa misma filosofía. Desde el inicio quedó claro que era un día pensado para los velocistas. La fuga apenas tuvo margen. Los equipos interesados en preparar un sprint comenzaron a controlar la carrera desde muy temprano. Y mientras todo eso ocurría, el UAE simplemente observaba. Isaac del Toro permanecía siempre muy cerca de Pogačar, ambos perfectamente protegidos por sus compañeros, siempre en las primeras posiciones del pelotón, sin llamar demasiado la atención, sin asumir riesgos innecesarios. Porque cuando un equipo aspira a ganar el Tour de Francia, hay ocasiones en las que la mejor decisión no consiste en atacar. La mejor decisión consiste en no cometer ni un solo error. Y precisamente esa tranquilidad terminaría siendo decisiva cuando la tensión empezó a dispararse en los kilómetros finales. Con el paso de los kilómetros quedó todavía más claro cuál era el planteamiento del UAE. No iban a perseguir la victoria, no iban a responder a los pequeños ataques que aparecían desde el pelotón, y sobre todo, no iban a gastar ni un solo gramo de energía más de la necesaria. Mientras otros equipos comenzaban a asumir toda la responsabilidad de la carrera, el conjunto emiratí rodaba con una calma absoluta. Alpecin trabajaba pensando en Jasper Philipsen. Lidl Trek hacía lo propio intentando preparar un buen final para Mads Pedersen. Soudal también colaboraba en la persecución. Y poco a poco fueron acabando con las pocas opciones que tenía el único escapado del día. Era exactamente el escenario que todos esperaban. Una etapa destinada a resolverse al sprint. Y eso permitía al UAE hacer lo que mejor sabe hacer cuando la jornada no es decisiva para la clasificación general: esperar. Isaac del Toro volvió a dar una auténtica lección de madurez. Después del enorme protagonismo que había tenido durante los primeros días del Tour, cualquier otro corredor quizá habría intentado dejarse ver, buscar algún movimiento o incluso aprovechar la ocasión para volver a aparecer en las cámaras. Pero el mexicano hizo exactamente lo contrario. Se mantuvo siempre junto a Pogačar, muy atento a todo lo que sucedía, sin perder nunca las primeras posiciones del pelotón, porque esa colocación, aunque muchas veces pase desapercibida para el espectador, es uno de los trabajos más importantes que puede hacer un corredor que aspira a conquistar una gran vuelta. Y el UAE volvió a demostrar por qué está un paso por delante del resto. Mientras la velocidad aumentaba poco a poco y el nerviosismo empezaba a apoderarse del pelotón, ellos seguían transmitiendo una sensación de absoluta tranquilidad. No había movimientos bruscos, no había prisas, no había ataques desesperados por ganar posiciones en el último momento. Simplemente iban ocupando el lugar donde debían estar, protegiendo a Pogačar, protegiendo a Isaac del Toro y evitando cualquier situación comprometida. Era prácticamente una repetición de lo que vimos en la cuarta etapa, otra jornada en la que el equipo entendió perfectamente que el verdadero Tour todavía estaba por llegar. Las grandes montañas, las etapas que realmente decidirán quién vestirá de amarillo en París. Y precisamente por eso, cuando el pelotón entró en los últimos kilómetros completamente lanzado, el UAE ya estaba exactamente donde quería estar. Porque en cuestión de segundos, toda esa calma iba a demostrar por qué había sido la mejor estrategia posible. Y entonces llegó el momento que todos los equipos temen cuando una etapa termina el sprint, los últimos kilómetros.
porque cualquiera que siga el ciclismo sabe que cuando los velocistas empiezan a preparar sus trenes, el pelotón se convierte en un auténtico campo de batalla. Todos quieren la mejor posición, todos intentan ganar unos pocos metros, y cualquier pequeño error puede echar por tierra semanas enteras de preparación. Eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que se acercaba la meta, la velocidad aumentó de forma espectacular. Los trenes de los equipos de los sprinters comenzaron a pelear por colocarse delante. Cada rotonda, cada curva, cada cambio de dirección hacía crecer todavía más el nerviosismo. Y finalmente llegó la caída. Varios corredores se fueron al suelo cuando el pelotón rodaba a toda velocidad, provocando uno de esos momentos que nadie quiere ver durante una gran vuelta. Fue un auténtico caos. Algunos corredores quedaron cortados, otros tuvieron que frenar bruscamente, y durante unos segundos reinó la incertidumbre sobre cómo podía afectar aquello a la clasificación general. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, el UAE volvió a demostrar por qué llevaba toda la etapa rodando con tanta tranquilidad. Tadej Pogačar e Isaac del Toro evitaron completamente el problema. Ambos estaban perfectamente colocados, siempre en cabeza del grupo principal, sin asumir riesgos innecesarios, sin verse atrapados por el desorden que se produjo unos metros más atrás. Esa buena colocación les permitió salir completamente indemnes de una situación que sí complicó la vida a otros corredores importantes. Incluso Jonas Vingegaard llegó a perder algunos segundos como consecuencia del corte que provocó la caída. Aunque posteriormente la organización decidió neutralizar esos tiempos, aplicando el reglamento para este tipo de finales, la imagen volvió a demostrar lo importante que resulta estar bien situado antes de entrar en los últimos kilómetros. Y eso precisamente es lo que el UAE lleva haciendo prácticamente desde que comenzó este Tour de Francia. No siempre aparecen atacando, no siempre buscan la victoria, pero casi siempre están donde deben estar, protegiendo a sus líderes, controlando cada situación y evitando que cualquier incidente inesperado pueda comprometer sus verdaderos objetivos. Porque al final, un Tour de Francia no solo se pierde en la alta montaña. Muchas veces también puede escaparse en una simple rotonda, o en una caída cuando faltan apenas unos kilómetros para cruzar la línea de meta. Y mientras los favoritos de la general respiraban aliviados tras librarse del caos, toda la atención pasó entonces a la lucha por una victoria de etapa que terminó decidiéndose por apenas unos metros. Superado el susto de la caída, la carrera entró definitivamente en su desenlace, y entonces ocurrió exactamente lo que el UAE había previsto desde el comienzo de la etapa. Los hombres de la clasificación general dejaron paso a los especialistas en velocidad, porque había llegado el momento de los sprinters. Los equipos que habían trabajado durante toda la jornada comenzaron a formar sus últimos trenes para intentar colocar a sus velocistas en la mejor posición posible. Lidl Trek hizo un enorme esfuerzo intentando lanzar a Mats Pedersen. Alpecin también buscó colocar a Jasper Philipsen. Otros equipos aparecieron en cabeza en esos últimos metros intentando preparar el sprint perfecto. Y mientras todo ese espectáculo se desarrollaba delante, Pogačar e Isaac del Toro ya habían cumplido su trabajo. Su misión nunca fue disputar aquella victoria. Su objetivo era terminar la etapa sin perder tiempo, sin sufrir una caída y sobre todo sin gastar unas fuerzas que dentro de unos días pueden resultar decisivas. Y eso fue exactamente lo que consiguieron, porque una vez más demostraron que el UAE está corriendo este Tour con una enorme inteligencia. No necesitan aparecer todos los días en los titulares, no necesitan ganar cada etapa para demostrar que dominan la carrera. Hay jornadas en las que la mejor victoria consiste simplemente en llegar a meta sin problemas. Y esta fue una de ellas. Mientras los velocistas se jugaban absolutamente todo en apenas unos segundos, Isaac del Toro y Tadej Pogačar cruzaban la meta completamente tranquilos, manteniéndose junto al resto de favoritos de la clasificación general. Finalmente, el sprint fue muchísimo más igualado de lo que muchos esperaban. La victoria terminó cayendo del lado del decatlón, que aprovechó a la perfección una llegada rapidísima para imponerse en los últimos metros después de una pelea espectacular entre varios de los mejores velocistas del pelotón. Fue un final vibrante, de esos que se deciden prácticamente por centímetros. Pero, curiosamente, mientras unos celebraban una victoria de etapa, otros seguramente respiraban aliviados. Porque para el UAE, el verdadero triunfo de la jornada no estaba en levantar los brazos, estaba en haber superado otra etapa peligrosa sin incidentes, con Pogačar protegido, con Isaac del Toro perfectamente colocado, y con todo el equipo llegando un día más exactamente donde quería llegar. Una tranquilidad que empieza a convertirse en una de las mayores fortalezas del conjunto emiratí en este Tour de Francia.
Y si algo nos está enseñando este inicio del Tour de Francia 2026 es que existe una diferencia enorme entre correr para ganar una etapa y correr para ganar el Tour de Francia, porque el UAE Team Emirates parece tener perfectamente claro cuál es su verdadero objetivo. Lo vimos en la segunda etapa, cuando Isaac del Toro consiguió una victoria que ya forma parte de la historia del ciclismo mexicano gracias al gesto de Tadej Pogačar. Lo vimos también en la tercera, cuando fue el propio Pogačar quien levantó los brazos para recuperar el maillot amarillo. Después llegó la cuarta etapa, donde sorprendieron a todo el mundo dejando escapar el liderato de forma completamente estratégica para ahorrar fuerzas y facilitar la recuperación del equipo. Y ahora, en esta quinta jornada, han vuelto a demostrar exactamente la misma filosofía. No hacía falta atacar, no hacía falta perseguir una victoria que estaba destinada a los velocistas, no hacía falta asumir riesgos innecesarios. Lo importante era mantenerse siempre bien colocados, evitar el caos de los últimos kilómetros y terminar otro día más sin perder tiempo respecto a sus grandes rivales. Y eso fue exactamente lo que consiguieron. Mientras otros equipos celebraban la victoria de etapa o lamentaban haberse visto afectados por la caída final, el UAE volvía al autobús con la sensación de haber cumplido perfectamente su trabajo. Pogačar sigue completamente metido en la pelea por el Tour. Isaac del Toro continúa demostrando una madurez impresionante para un corredor de apenas 22 años, entendiendo cuándo debe atacar y cuándo su mejor aportación consiste simplemente en proteger a su líder y mantenerse siempre donde debe estar. Porque muchas veces el aficionado solo recuerda quién ganó la etapa, pero los equipos que terminan conquistando el Tour recuerdan jornadas como esta, etapas aparentemente tranquilas, sin grandes titulares, pero en las que un simple despiste puede hacerte perder la carrera. Y el UAE, una vez más, evitó cualquier error. Ahora el Tour empieza a acercarse poco a poco a escenarios mucho más exigentes. Las grandes montañas están cada vez más cerca. Será allí donde Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Juan Ayuso e Isaac del Toro vuelvan a mostrar realmente sus cartas. Y viendo la calma con la que está gestionando cada jornada el conjunto emiratí, da la sensación de que todavía no hemos visto su mejor versión. Porque mientras muchos equipos siguen pensando en la etapa del día, el UAE parece estar pensando ya en cómo levantar el maillot amarillo en París dentro de unas semanas. ¿Y vosotros creéis que el UAE está gestionando este Tour de Francia de la mejor manera posible? ¿O pensáis que deberían ser más agresivos e intentar ganar muchas más etapas? Os leo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita, porque nosotros seguiremos trayéndoos toda la actualidad del Tour de Francia 2026. Y por supuesto, todo lo que ocurra con Isaac del Toro, Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates.